La administración Trump dice que el Partido Comunista Chino comete un genocidio contra la minoría uigur de Xinjiang. El gobierno de Estados Unidos da a China decenas de millones de dólares cada año, pero un nuevo informe dice que Trump redujo esa cantidad a la mitad. El Instituto de Virología de Wuhan, según se informa, recibió apoyo de países occidentales. Se trata del mismo laboratorio que podría estar estrechamente vinculado al origen del virus del PSC. Y la nominada por Biden para el puesto de directora de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos dice que la nueva administración ve a China como un competidor global en lugar de un adversario. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. La administración Trump siguió haciendo responsable hasta último momento al Partido Comunista Chino de sus violaciones a los derechos humanos. Afirma que el régimen cometió un genocidio contra la minoría musulmana uigur. Mike Pompeo aprovechó al máximo sus horas restantes como secretario de Estado. En una declaración dijo, y cito, después de un cuidadoso examen, determiné que la República Popular China, bajo la dirección y control del PSC, cometió un genocidio contra los uigures predominantemente musulmanes y otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en Xinjiang. Añadió que cree que el genocidio sigue en marcha y que es un intento sistemático de destruir a los musulmanes uigures en la región. El acto es una de las medidas más duras de condena al Partido Comunista Chino. El secretario de Estado también dijo que el PSC cometió varios crímenes contra la humanidad en la región, como trabajos forzados, esterilizaciones forzadas y torturas. Una investigación de un grupo de expertos con sede en Washington confirmó que más de 500.000 uigures fueron obligados a cosechar algodón. La declaración es el resultado de un intenso debate interno después de que el Congreso aprobara una legislación el 27 de diciembre. La administración estadounidense tiene 90 días para determinar si el trabajo forzado u otros crímenes contra uigures y otras minorías constituyen crímenes de lesa humanidad o genocidio. El gobierno de Estados Unidos solía enviar decenas de millones de dólares adicionales a China como ayuda extranjera, pero un nuevo informe muestra que el presupuesto se redujo drásticamente bajo la administración Trump. Un nuevo informe dice que el presidente Trump redujo la ayuda del gobierno a China a más de la mitad en un solo año. The Spectator, un medio de comunicación del Reino Unido, afirma que cuenta con un informe sobre el gasto de Estados Unidos en China. Dice que el informe viene de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Es la agencia del gobierno que ayuda al presidente de Estados Unidos en cuestiones de presupuestación. El informe muestra que la ayuda directa de Estados Unidos a China cayó más de un 50% el año pasado. Se redujo de más de 60 millones a 300 millones de dólares, y el presupuesto para la competencia estratégica con China aumentó en más de un 10%. Estados Unidos también reservó 300 millones de dólares para un fondo destinado a contrarrestar la influencia global de China. Bajo Trump, muchos programas de apoyo a China tuvieron grandes recortes de dinero o se detuvieron las operaciones. Un ejemplo es la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos. Solía invertir 7 millones de dólares en la modernización de la aviación y la infraestructura energética de China. Ahora su dinero es redirigido a actividades de apoyo para contrarrestar los esfuerzos de la diplomacia de la deuda del PSC. Otro ejemplo son los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocido como CDC. La administración Trump redujo los fondos de las contrapartes chinas de los CDC en más de un 70%. El informe dice textualmente: China es un país rico y sus actividades de investigación no deben ser subvencionadas por contribuyentes de Estados Unidos. El informe también señala que Estados Unidos recibió miles de millones de dólares de la imposición de derechos sobre los bienes importados de China, 70.000 millones de dólares para ser exactos. Un experto de China radicado en Estados Unidos indicó que los reportes presupuestarios llegaron con mucho retraso y añadió que Beijing viene enviando ayuda a los países del tercer mundo. Su propósito de enviar ayuda es poner a estos países de su lado y contrarrestar a Estados Unidos juntos. Así que el gobierno estadounidense se estaría dando una desventaja si sigue enviando ayuda a China. Básicamente está pagando a su enemigo. Heng He dice que una gran parte de la ayuda a China es para mejorar el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país, pero a lo largo de los años, China fue desmejorando en ambos aspectos. Así que el Partido Comunista Chino no está usando el dinero en los lugares donde Estados Unidos quiere. No hemos visto ninguna mejora en los derechos humanos en China.
Heng He dice que el recorte presupuestario es más bien un movimiento simbólico, ya que la cantidad de ayuda a China es mínima comparada con el PBI de ambos países. Piensa que es más un reflejo del cambio de Trump en la política hacia el régimen. China no solo recibe ayuda de Estados Unidos. Japón solía ser uno de sus principales donantes extranjeros, pero dejó de enviar dinero después de que China se convirtió en la segunda economía más grande del mundo. NTD se comunicó con la Oficina de Administración y Presupuestos por comentarios, pero hasta el momento no obtuvimos una respuesta. Según cifras oficiales del régimen publicadas este lunes, la economía de China creció más del 2% el año pasado, pero no todos los expertos chinos dicen que la cifra sea real. China anunció el lunes que su economía creció un 2,3% en 2020. Al parecer es la única economía importante que logró crecer durante la pandemia. Pero un renombrado académico chino cuestionó públicamente las estadísticas económicas del país en un reciente foro financiero. Yu Yongding es un economista, miembro de la Academia de Ciencias Sociales de China, el principal centro de investigación del país. La prensa china informó que en su último discurso de diciembre en un foro financiero en Beijing, Yu dijo, y cito, «No confío en absoluto en ningún cálculo sobre la tasa de crecimiento económico potencial de China. ¿Cómo podemos tener un cálculo preciso sin ningún conjunto de datos básicos fiables?» Yu cuestionó varios aspectos de las cifras oficiales, incluyendo la inversión en manufactura, el empleo y los ingresos del gobierno, etc. Tomemos al empleo como ejemplo. Las estadísticas oficiales chinas dicen que se crearon 10 millones de puestos de trabajo hasta diciembre del año pasado, pero Yu dice que el número no se ajusta a la tasa de crecimiento del PBI de China, porque para crear 10 millones de puestos de trabajo se requiere al menos un 3% de crecimiento del PBI. También mencionó el desempleo, ya que a los graduados universitarios les cuesta encontrar trabajo y los trabajadores migrantes se quedaron desocupados, lo cual se suma a la dura situación económica. Luego tomó las estadísticas de los ingresos del gobierno como otro ejemplo. Las cifras oficiales dicen que los ingresos estimados para 2020 son de más de 3 billones de dólares, y Yu dijo que eso solo es posible cuando el crecimiento del PBI alcanza un 5,4%, lo que es literalmente inalcanzable. Funcionarios chinos también admiten el fraude relacionado con el PBI de China. Yi Chongqing es el subdirector del Comité de Finanzas y Economía del Congreso Nacional Popular de China. La prensa china informó en marzo pasado que Yin admitió que el total del PBI de China, al sumar el PBI de los diferentes lugares del país, es mayor que la cifra nacional. Admitió que las estadísticas fraudulentas existen desde hace mucho tiempo. Como primera razón para esto, Yin señaló que debido a la competencia entre los PBI de diferentes lugares, las cifras suelen ser falsificadas. Un periodista del Legal Daily enumeró algunas causas más profundas del fenómeno. Entre ellas, las principales razones son cumplir con la evaluación de desempeño de los líderes y mantener el equilibrio de las cifras locales, todo lo cual está estrechamente relacionado con la promoción de los funcionarios al mando. 12 trabajadores que quedaron atrapados bajo tierra después de una explosión en una mina de oro en el este de China siguen vivos. Esto según información recabada del sitio. Más de 20 trabajadores permanecen atrapados a más de 600 metros bajo tierra. Están dentro de una mina de oro en la provincia oriental de Shandong de China y están atrapados en el lugar desde una explosión ocurrida el 10 de enero. El accidente no fue reportado sino hasta 30 horas después de su ocurrencia. Esto provocó severas críticas a los responsables de la compañía y el despido de 2 altos funcionarios locales. El equipo de rescate envió provisiones, incluyendo comida, soluciones nutritivas, linternas, papel y bolígrafos, por medio de tirolesas. Los trabajadores atrapados enviaron notas diciendo que 12 personas están a salvo y entre ellas hay 4 heridos. Sin embargo, otras 10 siguen desaparecidas. La elegida por Biden como directora de la comunidad de inteligencia sugiere que la nueva administración ve a China como un competidor global en lugar de un adversario. En una audiencia de confirmación, los legisladores cuestionaron a la nominada de Biden para el puesto de director de inteligencia nacional. Is China under the rule of the Chinese Communist Party an adversary of the United States? I think in the context of China, China is adversarial and an adversary on some issues, and in other issues we
try to cooperate with them, whether in the context of climate change or other things. And ultimately, the frame that the president-elect has identified for thinking about this is as a global competitor. Dijo que si es confirmada, se centrará en contrarrestar a China en los temas en los que es una adversaria. Trump también aceleró la aprobación de órdenes ejecutivas contra China. Entre ellas se encuentra la prohibición de inversiones estadounidenses en empresas vinculadas al ejército chino y sanciones a los funcionarios y empresas involucradas en la militarización del PSC en el Mar del Sur de China. Un nuevo informe del gobierno de Estados Unidos revela más vínculos entre el virus del PSC y el laboratorio de Wuhan, la ciudad china donde se originó la pandemia. Durante meses, los medios de comunicación occidentales y los científicos descartaron en gran medida la posibilidad de que el virus se filtrara desde un laboratorio en Wuhan, calificándola de teoría de la conspiración. So you're 100% confident there was no leak, no accident? I'm confident there's no leak. 100%. 100%. Lo mismo hicieron el portavoz del régimen chino y la prensa estatal. Ahora un informe del Departamento de Estado sugiere que la denuncia podría llegar a ser cierta. Afirma que varios de los investigadores del laboratorio se enfermaron en el otoño de 2019, antes de que comenzara el brote con síntomas similares a los del virus. El informe también dice que un tipo de virus de murciélago estudiado en el laboratorio es 96% similar al virus del PSC, la muestra más parecida hasta el momento. Entonces, ¿qué es el Instituto de Virología de Wuhan y por qué algunos afirman que el gobierno de Estados Unidos lo estuvo financiando? El gobierno francés ayudó a China a desarrollar el laboratorio después del brote de SARS de 2003. Originalmente se suponía que un arquitecto francés lo diseñaría, pero las autoridades chinas delegaron el trabajo a un arquitecto local de Wuhan. La inteligencia francesa luego encontró que la empresa de arquitectos chinos tenía estrechos lazos con el ejército de China. Un informe de Radio Francia del año pasado reveló cómo Beijing rompió su promesa de cooperación y gradualmente excluyó a los franceses del trabajo del laboratorio. Para consternación de los científicos franceses, nunca se les permitió participar una vez que el laboratorio fue construido. Los expertos ya empezaban a cuestionar la falta de transparencia del laboratorio chino. Un medio francés también citó un informe de la prensa estatal china que decía que los investigadores del laboratorio habían tirado residuos de investigaciones que no fueron tratados adecuadamente. El informe también decía que muchos investigadores estaban vendiendo animales usados en investigaciones al mercado de Wuhan. El Instituto de Wuhan también recibía cientos de miles de subsidios de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Estos estaban destinados a la investigación para entender el coronavirus de los murciélagos en Estados Unidos y otros países. Se canalizó a través de una organización sin fines de lucro. La principal persona de contacto del grupo con el laboratorio de Wuhan está entre los expertos de la OMS que en este momento se encuentran visitando Wuhan. A medida que surgen más casos del virus del PSC en toda China, vuelven a aparecer informes de personas que colapsan repentinamente. El último reporte proviene de la provincia de Hebei. Un video publicado en internet muestra a una persona tendida en el suelo, inmóvil, cerca de un sitio de pruebas del virus en la ciudad de Langfang la semana pasada. 3 socorristas vestidos con trajes protectores de cuerpo entero intentaron salvar al paciente, y docenas de transeúntes contemplaron la escena. Un incidente similar ocurrió en el noreste de la provincia de Heilongjiang hace 3 semanas. Fue cuando una persona que llevaba un abrigo negro se desplomó de repente fuera de un puesto de seguridad de la policía. Casos similares también fueron reportados en otras provincias. La primavera pasada, durante una de las etapas más graves del brote de China, llegaron informes similares de todo el país. La mayoría describió la misma y extraña situación: gente que se desploma en la calle sin previo aviso. Se cree que estas muertes están relacionadas con la pandemia, pero las autoridades chinas no dieron ninguna explicación sobre los informes y tampoco fueron publicados los reportes de las autopsias de las víctimas. Una portavoz de Beijing negó las prácticas de trabajo forzado de China, pero hablamos con un activista de derechos humanos que dice que su padre lo experimentó de primera mano. Beijing está llamando a las acusaciones de trabajo forzado en China la mayor mentira en los últimos 100 años. Esto según un tuit del jueves del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying. El comentario viene en respuesta a la decisión de Estados Unidos de prohibir todas las importaciones de algodón y productos de tomate de la región china de Xinjiang. La prohibición es parte de la intensificación del escrutinio de Estados Unidos sobre las prácticas de trabajo forzado del régimen chino.
Un informe de 2018 encontró que más de 570.000 miembros de minorías uigur de China fueron obligados a recoger algodón en la región. Se cree que el trabajo forzado es una práctica común y rentable en los centros de detención y prisiones chinas. Desde hace décadas, la economía carcelaria del país es conocida por proporcionar grandes negocios para el régimen. En un informe de marzo del 2020, la Comisión Ejecutiva del Congreso de China incluyó a Nike y Coca-Cola en una lista de empresas sospechosas de tener vínculos con trabajos forzados en Xinjiang. Las empresas presionaron contra un proyecto de ley que prohibía los productos relacionados con el trabajo forzado. Según un informe de 2019 de la Organización Mundial para la Investigación de la Persecución a Falun Gong, hay casi 700 empresas que recurren a trabajos forzados en prisiones chinas. El activista de derechos humanos radicado en Nueva Zelanda, Xin Yan, compartió con nosotros la experiencia de su padre dentro de una prisión de la provincia de Henan. Esta prisión fue descrita como la peor prisión de la provincia. Los reclusos son obligados a trabajar 13 horas al día, 7 días a la semana. Según la ley de la prisión, el trabajo no puede exceder las 8 horas al día. El sábado y el domingo son legalmente días de descanso, pero no nos dejan descansar. Trabajamos más de 10 horas al día, pero cuando los inspectores vienen a inspeccionar, mienten y dicen que trabajamos 8 horas. Los que no cumplen con sus cuotas son inmovilizados por otros reclusos y golpeados por los guardias de la prisión. Yan cuenta que su padre sufrió palizas tan severas que le fracturaron el cráneo. Estuvo en coma durante más de 20 días. Los prisioneros eran golpeados hasta el punto de quedar lisiados, incluso ciegos. Hay muchos casos. Mi padre escribió al alcalde para informarle del problema, pero el alcalde no quiso resolverlo. Xin Yan explicó que los perros guardianes de la prisión a menudo comen mejor que los presos, pero agregó que los reclusos que son exfuncionarios del PSC reciben un trato mucho mejor. Había una persona llamada Li Xinzong, un exalcalde del condado de Henan, que no trabajaba. También estaba Zhang Menxia, que era exsecretario del partido municipal, que comía muy bien, no trabajaba y recibía muy buen trato. Si tienes dinero, pueden traerte cigarrillos y vino. Si no tienes dinero, no puedes tener nada. Xin Yan dice que en algunos casos, los reclusos pueden sobornar a la prisión con una gran suma de dinero para evitar hacer trabajos forzados. Por ejemplo, algunos prisioneros no trabajan e incluso usan computadoras para vigilar a la prisión o jugar videojuegos. Xin Yan contó que después de ser liberado, su padre parecía un anciano. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en China en Foco de NTD. No se olviden de poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos mañana.